Preguntas de repaso, sección temperatura del capítulo temperatura, calor y expansión. Pregunta número 5 de repaso. ¿Qué afecta la temperatura? ¿La energía cinética de traslación? ¿La energía cinética de rotación? ¿O la energía cinética de vibración? ¿O la afectan todas? Bueno, en el video anterior, que lo puede encontrar en el capítulo, en la lista de reproducción temperatura, calor y expansión, habíamos dicho que la más importante era la energía cinética de traslación. Vamos a mirar. Dice, ¿cierto o falso? La temperatura es una medida de la energía cinética total de una sustancia. Falso. La temperatura es una medida de la energía cinética de traslación promedio, no total. ¿Por qué no la total? Porque ahí tenemos en cuenta la dirección y al hacer la sumatoria de una velocidad hacia la derecha de la misma magnitud que una velocidad a la izquierda, pues va a dar cero. Entonces no podemos hacer eso si no es un promedio de las moléculas de una sustancia. Por ejemplo, hay el doble de energía cinética molecular en 2 litros de agua hirviente que 1 litro, pero las temperaturas son iguales en los dos casos porque la energía cinética de traslación promedio por molécula es igual en ambos casos. Entonces, ojo ahí. Aclaremos nuevamente. Yo he hablado de la velocidad, la dirección y eso, pero también aquí hay que hablar de, vuelva a leer esta parte. Por ejemplo, hay el doble de energía cinética molecular en 2 litros de agua hirviente que en 1 litro. Pero las temperaturas son iguales en los dos casos porque la energía cinética de traslación promedio por molécula es igual a ambos casos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo podría sumar toda la energía cinética que hay, pero la tengo que dividir por la cantidad de moléculas que hay. Entonces, en el caso de que hayan 2 litros, pues claro, la sumatoria de energía total va a ser el doble que la que hay en un solo litro de agua a la misma temperatura. Lo que pasa es que si dividimos toda la energía cinética de traslación de los 2 litros de agua en el número de moléculas que hay aquí, nos va a dar el mismo resultado que si medimos la energía cinética total de traslación del litro dividido el número de moléculas, que sería la mitad. O sea, en el litro sería la mitad la energía cinética de traslación. Pero, como las moléculas es la mitad de 2 litros, los resultados son iguales, lo que quiere decir que las temperaturas son iguales. Dice, podemos confiar en nuestro sentido de lo caliente y lo frío. Ambos dedos sentirán la misma temperatura al sumergirlos después en agua tibia. ¿Qué iríamos ahí? Al sacar el dedo caliente al tibio, el dedo de nosotros va a ceder energía al tibio. Y yo voy a sentir esta agua fría. ¿Por qué? Porque mi dedo está cediendo energía. En cambio, cuando lo paso del frío al tibio, el tibio me va a dar energía, entonces pues voy a sentir distinto. Dice, el efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración se demuestra ampliamente con un horno microondas. Voy a leer despacio. El efecto de la energía cinética de traslación en función de la energía cinética de vibración y de rotación se demuestra ampliamente en un horno microondas. Esta parte es muy interesante. La voy a leer porque es que pues ya la explico. Las microondas que bombardean los alimentos hacen que ciertas moléculas de estos, principalmente las moléculas de agua, vibren y oscilen con gran cantidad de energía cinética de rotación. Ojo. Y usted diría, pero usted acaba de decir que la temperatura no depende de la energía cinética de rotación, sino la de traslación. Sí. Ahora, hay muchos mitos frente a los microondas. Que es malo, que es que no sé qué. A ver, expliquemos un poquito. Hay unas ondas que llegan al alimento. Esas ondas llegan a ¿qué parte del alimento? A donde hay agua. O sea, quiere decir que si un alimento no tiene agua, muy probablemente no se caliente. ¿Por qué? Porque es que las ondas lo que hacen vibrar son las moléculas de agua que están contenidas dentro del alimento. Pero mire lo que dice aquí,
que lo que hace es energía cinética, rotación. Entonces usted diría, entonces no se calienta, que acabo de decirlo. Pero sigamos leyendo. Sin embargo, las moléculas que oscilan no cuecen los alimentos, o sea, las que están en rotación. Lo que eleva la temperatura y cuece el alimento es la energía cinética de traslación. Entonces dice, pero entonces si el horno microondas le da energía de rotación, ¿cómo se calienta si para calentarse es la energía cinética de traslación y no la de rotación? Dice, impartida a las moléculas vecinas que rebotan contra ellas. ¿Cómo así? Dice aquí, y anoté, para que lo entiendan mejor, imagina un puñado de canicas que salen despedidas en todas las direcciones al encontrarse con las aspas giratorias de un ventilador. O sea que las moléculas se están girando en rotación y llegan y ¡pum!, se estrellan contra otras y salen disparadas. Entonces esa rotación se transforma también en energía cinética de traslación. Entonces eso es lo que sucede. Las moléculas de agua chocan entre sí y se golpean con las otras moléculas de los otros elementos y hace que esos elementos adquieran energía cinética de traslación y ahí se calienta todo el alimento. Si las moléculas vecinas no interactuaran con las moléculas de agua en oscilación, la temperatura del alimento no cambiaría respecto a la que tenía cuando se encendió el horno. Repetimos, súper interesante. Ganan energía cinética de rotación las moléculas de agua y al estar girando se golpean contra las otras y les pasan energía de traslación y por eso se calienta el alimento.